Transmite desde el Museo Municipal de Puerto Tirol, LRR 793, Radio Walsh, FM 102.7. La radio del Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh. Buen día para todos. Bueno, buen día. Le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo le va? Buenos días, linda gente de Victoria Entre Ríos. ¿Cómo está la linda gente de Paraná? ¿Cómo estamos? Un día para todos. Vamos a darle el buen día. Transmite desde el Museo Municipal de Puerto Tirol, LRR 793, Radio Walsh, FM 102.7. Saludamos a nuestros oyentes. Un beso grande. Tengo que mandarle saludos. Un gusto. Te mando un abrazo de oso inmenso y sabes que te quiero mucho. Chao, los quiero un montón. Gracias, que tengan buen día. Un beso grande. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao. Un beso grande para todos ellos que escuchan Lo a todo esperamos volumen. en el próximo programa. ¡Chao! La radio del Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh. Buenos días, comienza Universo Chaqueño, miércoles 5 de julio de 2023, desde la vera de la laguna de Puerto Tirol, desde el Museo Municipal de la ciudad de Taninera. Estamos aquí en Radio Walsh 102.7 junto a Meli Blanco en los controles, Vignaí Escarpe en la producción general. Tenemos también como colaboradoras a Celeste Martínez, a Bea Aquino. Muchísimas gracias por el aporte que hacen siempre a este colectivo y al Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh, del cual depende esta radio, y sin la cooperadora de esa institución sería imposible transmitir debido a que los costos operativos de la radio se sostienen desde esa institución educativa y desde el Ministerio de Educación de la provincia de El Chaco. En una mañana fresca, pero que todavía no es invernal, es una mañana, diríamos, casi otoñal, donde todavía el frío del invierno no arriba a nuestras latitudes, y estamos contentos de que eso suceda, porque la verdad que no queremos que nos llegue el frío ese que no estamos muy acostumbrados, pero de todas formas, para evitar el cambio climático y esta sequía que existe y demás, sería saludable un poco unos días de frío para que no perdamos las estaciones y no perdamos el clima, ¿no?, que tenemos en nuestra región, que cada vez llueve menos, que cada vez es más complejo, en una sequía que está transformando la región, y a nivel internacional. Para entrar ya a la información internacional, se puede ver las dificultades que está atravesando el Uruguay debido a que ellos acumulan agua de lluvia para poder suministrar agua a sus habitantes, ¿no? Increíblemente, digamos, un país, ¿no?, que tiene un río como el Río de la Plata, el río más ancho del mundo de agua dulce, y que pasa sobre sus costas el río Uruguay, no tiene un sistema de provisión de agua que venga desde el río, y ellos acumulan agua de lluvia para al suministro a la población. Bueno, en muchos barrios ya de Montevideo no hay agua, y de hecho el agua que reciben es agua salada, o sea, por lo tanto, veíamos algunos reportajes estos días en las calles de Montevideo, donde los uruguayos
confesaban tomar agua con agua envasada, digamos. Y los pobres tienen que tomar agua con agua salada, digamos, ¿no? Mate con agua salada, porque el agua dulce escasea en Montevideo y se dice que tendrían agua como para unos 10 días aproximadamente. Por lo tanto, este cambio climático está afectando severamente al vecino país y obviamente que afecta a la Argentina. Este año sabemos que por la sequía hemos perdido 20.000 millones de dólares de ingresos por la falta de producción de cereales y de soja, que realmente nos compromete severamente a nuestra economía. Se prevé que para este año comienzan las lluvias y no será un año tan seco como el año anterior, pero de todas formas es preocupante esta situación en la que estamos en este momento y es preocupante, digamos, la situación en la que estamos generando en este momento en el mundo entero con la escasez del agua debido al cambio climático. Alumbran con los colores de Estados Unidos la estatua de la madre patria en Kiev. Bueno, esto realmente revela lo que siempre decimos, que la guerra en Ucrania realmente es una subordinación directamente a las órdenes, el deseo de los Estados Unidos, ¿no? Esto está claro, porque Estados Unidos estaba perdiendo el liderazgo mundial y lo sigue perdiendo a manos de China, pero en un mundo multipolar había varios polos, digamos, que surgían en el mundo y Estados Unidos estaba quedando con una torta cada vez más chica, digamos, ¿no? Y este cambio en el orden mundial le generaba a Estados Unidos una pérdida de liderazgo, digamos, ¿no? Esto es la idea de que surgían nuevos liderazgos en el mundo. El más preponderante es China, es el que tiene hoy, según algunos analistas, inclusive norteamericanos, más poderío militar que los Estados Unidos, y se prevé que en las próximas décadas ya va a superar a Estados Unidos en la economía, ¿no? Entonces, bueno, ese liderazgo chino ponía otro jugador en cancha, que era Rusia, que también tenía una influencia y un desarrollo económico importante en el mundo entero, y de hecho era el principal suministro de energía y cereales europeo, ¿no? Entonces, esa relación fuerte de Rusia con Europa, o esa dependencia, digamos, energética de Europa con Rusia, generaba ya preocupación en Estados Unidos, y para nosotros, lo decimos desde el principio de la guerra, esto tenía una motivación de Estados Unidos de querer volver a un mundo bipolar, ¿no? Y de ahí iba a poder reconstruir su poder en el mundo en los países denominados occidentales, aunque estén en Oriente, como puede ser el caso de Australia, por ejemplo, ¿no? Es decir, genera un realineamiento en dos bloques, en dos grandes bloques, ¿no? Quiere volver a esa realidad de dos grandes bloques. Eso lleva a una subordinación. Muchos países europeos pidieron entrar a la OTAN, Australia pidió la protección también de la OTAN, Japón también empezó a preocuparse por lo que pasa con Corea, y el mundo entero empezó a un realineamiento. Y a pesar de que hubo un intento de resistencia de algunos países europeos al principio, como el caso de Alemania, por ejemplo, porque tenía toda su industria montada sobre el suministro de gas ruso, poco a poco Estados Unidos fue avanzando, presionando sobre los países aliados de la OTAN para que cortaran relaciones económicas y comerciales con Rusia, ¿no? Y poco a poco comenzaron las sanciones, comenzaron el bloqueo al gas ruso, al petróleo también, y generó un nuevo orden mundial, porque incluso países como los escandinavos empezaron a pedir el ingreso a la OTAN, los casos de Finlandia, Suecia, que pidieron ingresar a la Alianza del Atlántico Norte, y obviamente eso trae una subordinación al orden establecido por Estados Unidos, y
generan la protección de Estados Unidos. Tal es así que Taiwán, que tenía que volver en poco tiempo a China, porque Taiwán es territorio de China hace mucho tiempo, la isla de Taiwán, y sin embargo Occidente invadió Taiwán, generó un régimen occidental en Taiwán, y ahí no hay reclamo de la invasión, digamos, ¿no? Sino que Estados Unidos, lejos de liberar ya a Taiwán para que vuelva a pertenecer a la China continental y a toda China, sigue fortaleciendo a Taiwán, inclusive suministrándole material militar, ¿no? Lo mismo que está haciendo con Ucrania, Estados Unidos, de brindarle abundante material militar, y gracias a la subordinación que logró imponer Estados Unidos, obligar a los europeos a suministrar también armamento en esta guerra. ¿Quién es el único beneficiado de esta guerra hasta ahora? Estados Unidos. Desde lo geopolítico, como les digo, porque arma un nuevo bloque mundial y divide al mundo nuevamente en Oriente y Occidente, como en la Guerra Fría, y el liderazgo de Estados Unidos queda nuevamente al amparo de este nuevo orden mundial, sin que Europa amenace en absoluto ya a Estados Unidos, porque el bloque europeo ya generaba de alguna manera alguna disputa económica en algunos aspectos con la economía norteamericana. Sin embargo, esta subordinación y la ruptura de relaciones con Rusia generó un nuevo orden y la pérdida de influencia de Rusia en el mundo, que cada vez era mayor. El único país que incluso a veces oficia de mediador e impide la incorporación de algunos países a la OTAN es Turquía. Es el único régimen que pertenece a la OTAN, o el único gobierno que pertenece a la OTAN, que trata de resistir la entrada de nuevos jugadores y trata de mediar en que no se agudice el conflicto, porque en la medida que todos los países europeos se subordinen a la OTAN y a los Estados Unidos, la disputa con Rusia puede avanzar hacia una amenaza nuclear, que esto ya lo hemos hablado, que Rusia no va a perder militarmente sin usar sus armas nucleares. Es decir, que acorralarlo a Rusia, arrimarlo a una derrota militar o llevar la guerra al territorio ruso, puede significar inmediatamente una guerra nuclear, una situación que amenazaría a la especie humana sobre el planeta, debido a que la cantidad de ojivas nucleares que maneja Rusia, si las dispara al mundo, bueno, no solamente pondría en jaque la situación europea, norteamericana, sino de todo el planeta, digamos, ¿no? Entonces, la amenaza de una guerra nuclear es clara en visión de esta ambición norteamericana de generar este nuevo orden, y que hoy la estatua, el movimiento, es un monumento soviético, digamos, ¿no? Que está en la capital ucraniana, que estuvo destinado a la resistencia de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, la iluminaron con los colores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, inclusive favoreciendo el relato cinematográfico de Hollywood de que la Segunda Guerra, Estados Unidos fue determinante. Cuando Estados Unidos entró a la guerra ya estaba prácticamente ganada por los aliados. Estados Unidos terminó de darle el golpe final, el ingreso de Estados Unidos, pero en realidad el que hizo el ejercicio de y puso la carne en el asador, armamento, recursos humanos y demás para la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania, fue el régimen de la Unión Soviética. Puso 28 millones de muertos contra, no sé si llegaron a 700.000 muertos norteamericanos. Es decir, que los muertos, el principal armamento, las principales batallas y demás, y de hecho la entrada a Berlín la hizo la Unión Soviética. Pero bueno, de alguna manera trataron de inventar otra historia o de otro relato a través del cine de Hollywood, como que los Estados Unidos habían ganado la guerra prácticamente, ¿no? Y en realidad el principal aportante y ganador en la Segunda Guerra fue la Unión Soviética. Y de hecho existen todavía en Ucrania algunas personas neonazis que están con el régimen de Zelensky, por lo que pintar a la estatua
de la madre patria, digamos, por la Unión Soviética, con los colores de Estados Unidos, tiene un valor simbólico muy fuerte. Seguramente tendrá sus contradicciones hoy en los neonazis ucranianos, ver cómo la estatua de la madre patria ya no tiene aquellos colores de la Unión Soviética, sino que pasa a tener los colores de Estados Unidos. Y lo pintaron por el 4 de julio, ¿no? En el día de ayer, por la independencia norteamericana, en una clara subordinación, digamos, ¿no? Cuando tenía hace algún tiempo los colores de Ucrania, digamos, esta estatua. Pero bueno, revelan esto que decimos en este nuevo orden mundial, una subordinación de este país al régimen autoritario de Zelensky, dictatorial, porque tampoco se está diciendo esto en Occidente, ¿no? Zelensky prohibió las elecciones, quiero que lo sepan, está prohibida la libertad de expresión, está prohibida la libertad de religión, la libertad de credos en Ucrania está prohibido, y de hecho se están cerrando iglesias ortodoxas rusas, es decir, que es un régimen absolutamente totalitario, antidemocrático, prohibió la oposición, prohibió el ejercicio de la democracia, no hay elecciones en Ucrania, y esto tampoco lo dice Estados Unidos, como históricamente ha hecho con los regímenes autoritarios, ¿no? Crearon a Saddam Hussein, y cuando lo crearon no tenían problema, que no era un régimen democrático, digamos, ¿no? Después sí lo demonizaron cuando se opuso a los intereses norteamericanos. Y así podemos hablar de muchos regímenes apoyados principio por Estados Unidos y después enfrentados, porque no tenemos la menor duda que una vez terminado este conflicto con Rusia, en Ucrania, Estados Unidos en algún momento va a declarar a Zelensky como enemigo de Estados Unidos, porque el sistema de vida que impone en Ucrania no tiene nada que ver con el estilo de vida del liberalismo norteamericano. Esto en algún momento va a entrar en crisis y lo vamos a vivir seguramente en el mundo, porque es un camino sin retorno. Por otra parte, se dio a conocer los fondos que van a necesitar los europeos para sustituir al gas ruso y cumplir con lo que hace la transición verde, digamos, hacia la transición no contaminante, ¿no? Y se habla de 763 mil millones de dólares para cumplir con esa transición. Así lo revela la agencia Bloomberg, ¿eh? Es decir, que no es una estimación de los rusos, sino que es una estimación de esta agencia occidental, donde se van a requerir una inversión sin precedentes y no prevista, y para intentar incluso poner la neutralidad del carbono para el año 2050. Ya los científicos habían dicho que en los próximos 30 años, si no se hacía un cambio, esto iba a ser irreversible, el cambio climático, y lo que llevaría a nuestra especie en algún momento a sucumbir, debido a que las condiciones para la vida no estarían dadas sobre la Tierra, y fundamentalmente porque se impedirían para el consumo humano y las lluvias. Debido al calentamiento global, ni siquiera se podrían generar las nubes, por ejemplo. No habría lluvias. Por lo tanto, la crisis del agua llegaría al mundo entero, debido a la escasez de agua potable o agua dulce, digamos, ¿no? Pero bueno, los europeos, para poder financiar esto, adivinen de dónde sacarían la plata. Y sí, desde donde siempre sacaron la plata. ¿De dónde estarían los europeos sacar la plata? Y del África y de América Latina. Qué raro que otra vez estemos ante la presencia del saqueo europeo de África y de Latinoamérica en general, obviamente bajo el amparo de los Estados Unidos. Vendrán por nosotros ellos para acondicionar energéticamente a Europa, y es una preocupación que genera esto, porque siempre nosotros, bajo la codicia y la ambición de los europeos y norteamericanos, tienen que sucumbir nuestros pueblos, y realmente es importante
el análisis en esta dirección de ver cómo los europeos al día de hoy siguen terminando a Latinoamérica y al África. En el África en particular con otras características más dramáticas, que también sucede en Latinoamérica, pero es más dramático lo que sucede en el África, de los migrantes, ¿no? Que se ahogan todos los meses africanos que quieren cruzar de las colonias francesas debido a la dominación y pobreza que somete Francia a sus excolonias. Recordamos siempre acá que Francia al día de hoy cobra impuestos a sus excolonias en África, o sea, genera pobres y después no los quiere recibir, digamos, ¿no? Cuando esos pobres en sus colonias francesas quieren migrar a Francia, Francia no los quiere recibir cuando lo están robando los recursos, porque hoy sacarle a los países africanos dinero, producto del acuerdo de la independencia que lograron para poder independizarse de Francia, tuvieron que firmar acuerdos donde tenían que pagarle tributo a Francia como si hubieran seguido siendo dependencias de la corona francesa. Es un absurdo en estos tiempos donde los migrantes se ahogan en el Mediterráneo en forma cotidiana, ¿no? Y generando un drama que también existe en Latinoamérica, como decía, en menor escala, pero existen, porque vemos las columnas de latinoamericanos, sobre todo de centroamericanos, que quieren entrar primero a México y para pasar finalmente a los Estados Unidos, ¿no? Como esta crisis que generan estos países poderosos aceptan el libre tráfico de mercaderías, el libre tráfico de dinero. Ya todos sabemos que los ricos argentinos fugan su dinero hacia los Estados Unidos, forman activos en Estados Unidos, compran departamentos, compran propiedades, llevan el dinero a los bancos norteamericanos. O sea, hay un saqueo de los fondos de Latinoamérica que genera pobreza y después no quieren recibir a los habitantes de Latinoamérica para que entren a sus fronteras. O sea, lo que sí aceptan es la libre circulación de mercancías y de dinero, ¿no? Porque ellos ahí nos roban, se quedan con lo nuestro. Pero lo que no aceptan es que vayan los seres humanos. Entonces, liberalismo, como diría en la calle o en la vulgaridad, liberalismo las pelotas, digamos, porque no aceptan, digamos, la libre circulación de personas. O sea, un liberalismo que acepta la circulación de los bienes materiales y el dinero solamente, es realmente una hipocresía muy grande. Y bueno, y esto de alguna manera en el mundo debería cambiar si queremos un mundo un poco más justo, ¿no? Un poco más justo nomás. Y bueno, y nos parece importante decirlo. Para cerrar el bloque internacional, vamos a decir que bueno, España ahora se están dirimiendo nuevamente. El poder en el mundo entero se está yendo hacia los extremos, hacia la ultraderecha o hacia la izquierda. Los partidos moderados del centro están teniendo cada vez más problemas y en España esto también se ve. En Argentina esto también se está viendo, aunque ahora podemos hablar en Argentina de que se ha creado a través de la candidatura de Massa un candidato de centro moderado, digamos. Normalmente se lo vio en Chile, se lo vio en Colombia, se lo vio en algunos enfrentamientos donde o gana la izquierda o gana la derecha, y en España el surgimiento de la ultraderecha también es importante. Entonces, entre progresismo y ultraderecha está como dirimiéndose el mundo entero, y esto ya afecta a España con el agravante de que pueden llegar los derechistas a tener control, digamos, de las próximas elecciones en España. Sobre todo ahí habría un gobierno de coalición entre el Partido Popular, ¿no?, y el ultraconservador Vox, que es un partido de ultraderecha, y podría haber retrocesos sociales en España. Concretamente, todos los derechos sociales que mucha gente comenta, que en España hay mucha contención social. Bueno, eso podría llegar a terminarse si empieza un gobierno de derecha. Vamos a ir a la música, le decimos a Meli Blanco que vamos a arrancar con la música en Universo Chaqueño, y quisimos traer para hoy un artista que ya pasó por nuestros micrófonos, y tenemos una de las voces más dulces en el folclore argentino y más potentes. Hablamos de Tamara Castro en Universo Chaqueño.
sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo jirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Sutil alfarero, te fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibuja verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibuja verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. ¿Qué tal, Tamara, no? Conmueve, es una voz impresionante, sensibiliza muchísimo y es una de las grandes voces que tenemos en la República Argentina. Bueno, este va a ser un programa diferente porque tenemos una invitada muy importante para nosotros que nos acompaña desde siempre que tuvimos la reapertura de la radio y que para abordar un tema que ha conmovido a la provincia del Chaco y al país, a toda la Argentina, incluso como nunca antes, los medios de comunicación nacionales teniendo corresponsales transmitiendo en vivo casi las 24 horas desde la provincia del Chaco. Estamos hablando del caso Cecilia Strisowski, pero nuestra invitada de hoy se trata de Agustina Silva, referente de Vivas en Puerto Tirol, la agrupación feminista de Puerto Tirol. Y bueno, obviamente que queremos saber cómo estamos viviendo aquí en Puerto Tirol esta desgracia que hemos tenido los chaqueños, que se suma a otras desgracias, a otras 5 desgracias que hemos tenido en este año en nuestra provincia. Y bueno, buenos días, Agustina, y quisiéramos saber tus reflexiones acerca de este caso. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado nuevamente a la radio. La verdad que es un gusto siempre venir y charlar sobre estos temas que nos atraviesan a todos y sobre todo sobre este caso de Cecilia. Para empezar, me gustaría comentar que desde Vivas, desde la agrupación, desde el grupo de mujeres y hombres organizados para trabajar sobre la erradicación de la violencia de género y el acompañamiento de las víctimas de estas violencias, surge, digamos, por medio del reclamo del pueblo, a través de las redes, a través
muchos otros canales, se preguntaban dónde estaban las feministas. Las feministas estábamos leyendo sobre el caso de Cecilia, estábamos un poco con malestar, bueno, no poco, mucho malestar, en cuanto nos enteramos de esta situación y de cómo se fueron dando los hechos. Y sobre esa cuestión fue que nos armamos y salimos a la calle. Tuvimos en total 3 marchas que fueron pidiendo justicia por Cecilia, donde la consigna siempre fue el pedido de justicia, y no lo que tenga que ver con la política partidaria, ya sea en cualquiera de sus expresiones, y en muchas de las manifestaciones se respetó eso, vinieron gente del pueblo, identificada o no, como vecinos, como agrupación, pero siempre se respetó el tema de la política partidaria y demás, que me parece muy importante porque hoy en día en el caso de Cecilia se está mezclando demasiadas cosas en cuanto a ese sentido, y está bueno cómo lo abordamos desde la política social y no desde la política partidaria. Por supuesto, a veces no sale porque es una propuesta, nosotras no vamos a usar la fuerza para que se cumpla, pero me parece que el acompañamiento del pueblo en este sentido fue muy importante, fue histórico. Hubo una marcha que fue la segunda, que fue la de las velas, donde había más de 3 cuadras de gente, donde la consigna era que si no podías ir a la marcha, podías salir de tu casa con una vela y acompañarnos, porque bueno, hay comercio, hay gente que no puede caminar y demás, pero tuvimos una respuesta hermosa y todos, ya digo, con el mismo sentido, pedir justicia y no tanto hacer hincapié en otras cuestiones que los medios nacionales sí hacen hincapié, que es en el amarillismo, es en la mentira, es en la acusación sin pruebas, y eso nosotros no queremos ser parte de esa cuestión, sino más bien de lo importante, de lo que siempre nos importó, que es el acompañamiento a las víctimas y a las familias de las víctimas. En el sentido de todo el aparato feminista, por así decirlo, toda la agrupación feminista del Chaco y de Tirol, siempre vamos a acompañar a esa madre porque perdió a su hija y tiene un dolor enorme y la entendemos, y desde ese sentido nos acuerpamos con ella, y más allá de las cuestiones que surjan desde ese lugar, porque entendemos que esa madre desde su dolor está totalmente desesperada y por ahí puede llegar a recibir algún tipo de coacheo o de información errónea, o se puede llegar a manejar mal. Es totalmente entendible, es una madre que está con mucho dolor y que nadie se lo va a poder sanar salvo la justicia, cuando actúe correctamente, que hasta el momento damos fe de que se está actuando ejemplarmente, y nos gustaría saber por qué la justicia no actúa de la misma manera con todos los casos, incluyendo los 5 que pasaron durante este año, incluyendo el caso de que pasó 2 días antes de la desaparición de Cecilia, que fue un femicidio a manos de un agresor que le dio 7 puñaladas a su mujer con su niño de 4 años presente. Eso no se sabe porque no tiene connotación política, porque nos siguen matando y a nadie le interesa. Entonces, este caso, a Vivas particularmente, lo afianzó, y desde Vivas, desde la agrupación, desde nuestro aparato, tratamos de siempre llevar la bandera del feminismo y decir también, sí, estamos destrozadas por Cecilia, es un caso que nos tocó a todos y a todas, pero también hay otros casos que tenemos que seguir acompañando, y cuando se apaguen las cámaras de los medios nacionales, los medios locales, nosotras vamos a seguir acompañando a las víctimas y a las familias de las víctimas, y en ese sentido llama la conciencia del pueblo en no utilizar esta cuestión que es totalmente dolorosa para fomentar o para hacer política partidaria de ninguno de los partidos. Nosotros estamos convencidas de que vamos a poder lograr un montón de cosas en cuanto a políticas públicas para aplicarlas en la parte de mujer, género y diversidad, pero ese no es motivo para
defenestrar la lucha feminista o para denigrar la lucha feminista, o tampoco somos instrumentos. Somos una agrupación que se mueve a partir de acuerdos dentro de la agrupación y hace lo que mejor le sale y hace lo que mejor le parece en conjunto. Y en este sentido, en primer lugar, me gustaría abrazar a todas las personas que con buena intención asistieron a las marchas, dieron su apoyo, gritaron justicia, respetaron totalmente al compañero de al lado, sea cual fuere su color político, partidario o lo que fuere, y se acercaron y se van a seguir acercando porque esta lucha es feminista, porque es un femicidio, la carátula es femicidio, no es cualquier caso, es una lucha feminista, es un caso feminista. Por lo tanto, desde ahí es que lo vamos a abordar, lo vamos a acompañar y obviamente también vamos a decir cuando no nos parece una cuestión. De nuevo, estamos totalmente destrozadas por este caso y vamos a seguir acompañando y bueno, tratando de dar siempre lo mejor y de que la gente acompañe, porque es un caso que nos pudo pasar a cualquiera. Cecilia era hermana de mi compañera de la secundaria. Cuando vi el apellido de Stosowski, casi me muero, porque era mi compañera. Después me entero que era la hermana mayor y me toca muy de cerca porque pudimos ser cualquiera de nosotras. Y sí, es un caso político porque justamente el femicida, presunto femicida, es un político que pertenece a movimientos sociales y eso también se está utilizando para ningunear a los movimientos sociales o para demonizar a los movimientos sociales, que son totalmente necesarios porque son los que llegan a donde el Estado no llega. Entonces, dejemos de utilizar a Cecilia, porque eso también causa mucho dolor a la gente que acompañamos, a la familia y demás, y a la gente que nos toca muy de cerca, que bueno, por esta cuestión personalmente me tocó muy de cerca, pero de igual manera mis compañeras de Vivas, mis compañeros de Vivas, lo viven igual. Así que, más que eso, agregar que bueno, que estoy muy, muy contenta porque estamos vivas y estamos militando el feminismo para seguir estando vivos. Bien, Agustina, realmente cuesta creer la utilización de los casos dramáticos como esto con otras segundas intenciones, digamos, ¿no? Cuesta verlo y en forma tan evidente. Y como dijiste vos, tanto de uno como de otro partido, digamos, a veces el intento de la defensa pone en un segundo lugar a Cecilia, digamos, y a la familia de Cecilia, y a mí me preocupa ver comunicaciones que realmente son muy groseras o muy vulgares o muy falta de preparación en la comunicación. Y a propósito de eso, quisiera que me cuentes si conoces los detalles de esta otra compañera que murió 2 días antes, porque precisamente es un tema que aún los que nos interesa el tema del feminismo además no llegamos a explorar quién era la que falleció y demás, quién era la que murió, y los medios de comunicación aún del Chaco no abordamos ese tema. Entonces, ¿quién era y dónde vivía? ¿Cómo fue, en qué contexto fue el femicidio? No, en este caso, nosotras si bien estamos inmersas y acompañando este caso, no tenemos tampoco detalles porque estamos trabajando arduamente en un proyecto que tiene que ver con un albergue, un hogar acá en Tirol para las víctimas de violencia de género, y por lo tanto, si bien estamos empapadas de todos los casos, por ahí ahora, cuando mermó un poco el tema de las marchas, las manifestaciones con Cecilia, nos pusimos a trabajar seriamente en políticas, en proyectos, para que se apliquen y que sean, digamos, que hagan la diferencia y que ayuden a la erradicación de la violencia de género y el acompañamiento de la víctima de violencia de género. Por lo tanto, en ese sentido, particularmente yo no tuve tiempo de sentarme a leer. También estamos acompañando el caso Cielo, que lo pude leer por arriba porque, ya te digo, también soy mamá, también soy esposa, y aprovecho porque me están escuchando a mandarle un saludo a mi bebé Vicky, a mi bebé León y a mi bebé Andrés.
pero en ese sentido no pude entrar en detalle Detalles. de estos temas porque estamos trabajando en un proyecto enorme para que se aplique acá en Tirol y si bien es importante seguir todos los casos, de igual manera estamos siendo parte de la Mesa Intersectorial Feminista donde tenemos todos los PDF, donde tenemos toda la información, pero bueno, todavía no nos pudimos agrupar para hacer hincapié en esos casos y el acompañamiento, porque estamos con el otro proyecto también enorme. Y además también en los acompañamientos, ya sea de salud reproductiva, de acompañamiento a la comisaría y demás, se siguen haciendo. Es un montón y por ahí no nos da el tiempo, pero bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, que son solamente humanos, porque no contamos con apoyo económico o lugar o nada, no contamos con nada. Las reuniones son en mi casa, comemos unas pizzas que nos autogestionamos y bueno, y ahí trabajamos dando lo mejor de nosotros y tratando de que todo esto tenga un impacto social verdadero. Si nos falta información, si nos falta tiempo para sentarnos a ver estas cuestiones, pero de igual manera no quiere decir que no estemos trabajando, al contrario, estamos trabajando muchísimo, así que vamos a venir con todos estos casos, con los 5, y vamos a dar todos los detalles. Ni bien nos podemos agrupar para esto, digamos. Bien, bueno, es importante decir que esto que comenta Agustina de los proyectos, pero lo que están haciendo. Bueno, en esta radio contamos el año pasado, incluso Puerto Tirol es una localidad que logró algo muy difícil, que es tener una referente de la Policía Provincial en el Centro Integrador Comunitario que atiende los temas de violencia de género, que tienen un costado policial, porque muchas localidades no tienen dónde hacer la denuncia, o por ahí la comisaría son todos hombres, no están formados con perspectiva de género, digamos, para recibir las denuncias. Claro, y eso es importante que ustedes han logrado eso, ¿no? Es algo importante, que la articulación entre el Estado y ustedes, una organización de la sociedad civil que no tienen sueldo, que no son funcionarios, que lo hacen ad honorem por militancia, ¿no? Exacto. Sí, y también tenemos un proyecto para que en el pueblo se aplique verdaderamente lo que es la ley Micaela. Los funcionarios públicos, absolutamente todos, tienen que tener el curso no solamente aprobado, porque he sido testigo de que ponen el Zoom en el curso, apagan micrófono y cámara y se van a dormir o a tomar mates, y eso no puede pasar, tiene que ser presencial y tiene que estar certificado por un profesional que los funcionarios públicos, por lo menos del pueblo, que es donde vamos a pelear, donde vamos a luchar para que se logre, tengan la ley Micaela y la apliquen, que tengan perspectiva de género. No puede ser que se siga revictimizando a las mujeres que van a denunciar violencia preguntándole qué hizo para que el marido le pegue. En este sentido nos falta un montón, por eso es que Vivas está trabajando y Norma es un logro también de una agrupación que se formó en el 2018, donde también fui parte, donde ya se planteaba esta situación. Luego, con el trabajo en conjunto, se logró que Norma sea afectada al SIC y bueno, y desde ahí trabajamos con Norma, desde las herramientas que tiene ella, porque también ayuda a cargar el Acompañar, que es un plan para las víctimas de violencia de género, que es una ayuda para que puedan salir de su círculo de violencia, y esto también se logró desde ahí, desde la militancia feminista, desde el preguntar qué pasa, por qué no hay, por qué no se hace, y es lo que vamos a seguir haciendo, de preguntar. Y por ahí siempre les digo a las y los integrantes de Vivas, nuestro rol es molestar, es incomodar, es preguntar por qué no se hace, por qué se hace, por qué esto, por qué no le toman rápido la denuncia, por qué no puedo entrar con ella si ella está solicitando que yo entre a presenciar cuando ella hace la denuncia, justamente para que no la vuelvas a revictimizar. Todas estas cuestiones tenemos muy presente y estamos trabajando para eso. Y es muy importante que todos, absolutamente todos los funcionarios públicos que hay en el pueblo tengan perspectiva de género, porque si no, no hay un cambio verdadero, si no, no se puede hablar desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde el machismo. Hay que terminar con eso, hay que tener una línea
transversal, que para mí en este sentido es la perspectiva de género, y desde ahí empezar a trabajar. Pero bueno, falta un montón. Como bien dijiste, Vivas no tiene un sueldo, no tiene un respaldo político, ni monetario, ni económico, pero sí tiene mucho compromiso. Y obviamente que también tenemos vidas aparte, tengo 2 hijos, tengo mi familia, tengo mi casa, pero aún así encontramos el momento de sentarnos a hablar sobre esto porque nos interesa y porque no nos vamos a cansar hasta que estemos seguras de que no nos van a matar, digamos, por cuestiones patriarcales. Bien, y me parece importante, bueno, y que además esto que están haciendo, que por ahí no lo mencionaste o no lo dijiste, además de la pelea, de la lucha, de molestar y demás, hay un rol muy importante que es el de orientar a la víctima, ¿no? Que más allá de la pelea y demás, y cuando se entra en la orientación, y esto para las mujeres de Puerto Tirol, hay reserva de la identidad. Ustedes se acercan tanto a Norma en el SIC o a cualquiera militante de Vivas y las van a acompañar y a orientarlas. Decía también esto del proyecto Acompañar, que significa la posibilidad de tener un subsidio por algunos meses para no sufrir la violencia económica. Detrás de la violencia de género hay muchos tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia económica. Y una parte que les pueden ayudar en Vivas es a esta orientación. Entonces un poco me gustaría que les digas también esto vos, cómo trabajan en esa orientación. Sí, como bien dijiste al principio, la identidad es totalmente reservada. Nosotras no damos nombre bajo ningún tipo de circunstancia y se puede comprobar hasta ahora porque desde Viva nunca tuvimos este inconveniente. De otra manera iba a ser de público conocimiento, pero siempre acompañamos desde el respeto, desde el amor, desde esta lucha que a veces es combativa y a veces pasiva, depende de lo que se necesite. Y en este caso, cuando recibimos una posible, un problema posible, una cuestión que está, digamos, afectando a una mujer o a algún niño, porque también trabajamos con el 102 en conjunto, nosotras siempre tratamos de hablar personalmente, de acercarnos y de mostrar que no tenemos otro interés más que el acompañamiento y dar seguridad de que estas cuestiones no van a salir a la luz, que son totalmente discretas, que somos discretos en ese sentido, y trabajamos en línea directa con por ejemplo Norma Ledesma, que ella sí tiene un cargo, que ella sí tiene una tarea y obviamente que también respeta el tema de la privacidad. Así que desde ahí, desde ese sentido, yo quiero que se animen, que denuncien. Yo siempre trato de comentar en mi círculo más que nada, que son poquitos, pero de igual manera hay gente que seguramente necesita una escucha, seguramente necesita un acompañamiento, entonces trato siempre desde el boca a boca, desde el me parece que tal cosa, o de comentar cosas importantes y desde el respeto, siempre abre a que una persona que está pasando por situación de violencia pueda comentar, pueda hablar, y en ese sentido también quiero llamar a todas las mujeres y varones. La sororidad es algo muy importante porque refleja que nos importa el prójimo, que nos importa la comunidad, y el ser humano es social, no podemos vivir solos, aislados. Entonces, desde ese lugar, el tema de la competencia entre mujeres, el tema de los scratches, el tema de la pelea por los novios, toda esa cuestión tratamos de abordar desde nuestro mismo círculo, nada más, tratando desde la charla. Che, pero eso no está bien. ¿No te parece que podrías afrontar de otra manera tu relación? O, si querés tomamos unos teres y charlamos. Eso, la sororidad, que te importe el prójimo, es muy importante. Porque desde ahí, desde esa acción que tomaste y preguntaste, che, ¿qué te pasa? O ¿qué necesitas? O vamos a tomar unos teres, desde ahí es que se empieza a salvar a la otra persona. Y a veces todos en algún momento necesitamos que nos salven. Entonces,
ponerse también en ese lugar y dejar un poco también ay, aquella como se viste así, es así. No, basta de prejuicios, hablémonos como lo que somos seres humanos, desde el amor, desde la resiliencia, desde el lugar que nos toque estar, pero con amor siempre y haciendo hincapié en que todos en algún momento necesitamos y vamos a necesitar ese oído, ese hombro, entonces empatía sobre todo. Bien, me parece muy bien y esto que mencionabas recién es fundamental y me gustaría tratar en el próximo bloque, este tema de que siempre querer responsabilizar a la víctima, ¿no? Esta cultura patriarcal, machista, que muchas mujeres que tienen, porque a veces las condenas más lacerantes que vienen de mujeres hacia mujeres, de que algo habrá hecho, qué hiciste, cómo se viste, cómo los provocan. Bueno, esto es algo que me gustaría charlar en el próximo bloque y vamos a ir ahora a la música nuevamente, a Tamara Castro, que nos acompaña esta mañana como referente de la música folclórica argentina. Una voz femenina tenía que estar hoy precisamente cuando tenemos una emisión absolutamente feminista, que esto significa luchar por la igualdad de géneros. No es luchar solamente por las mujeres, es luchar por nosotros, por los hombres, que también somos víctimas del patriarcado, que también somos víctimas de una sociedad injusta, y en ese sentido es importante entender que feminismo significa igualdad de géneros, no significa la lucha por los derechos de las mujeres solamente, sino que además es porque nosotros mismos, por los hombres también, es muy importante que todos seamos feministas. Así que vamos a ir a la música nuevamente para después cerrar y charlar un ratito más con Agustina sobre este caso que nos conmovió, pero nos invita a seguir reflexionando como lo hicimos durante el año pasado y este año en el 8 de marzo, cuando tuvimos una emisión especial aquí en Puerto Tirol. Vamos a la música con Tamara Castro. Me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene dueño y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? La 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 la, la 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 la. ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Tamara Castro acá en Universo Chaqueño, en la 102.7 Radio Walsh. Le recordamos nuestro número 3625
166-836. Repetimos, 3625-166-836. Si querés dejar un mensaje, un comentario o tu propia visión del caso, lo que sirva para el debate de este tema, porque nos parece necesario, si no estás de acuerdo, también decirlo, y si estás de acuerdo, ¿por qué? O sea, argumentarlo, y si no, simplemente tu interés en participar del programa también no nos importa. Bueno, decíamos, Agustina, en el bloque anterior, que hay una persistencia en la sociedad o algo residual, inclusive en los hombres, que nos cuesta deconstruirnos y demás, de algo habrá hecho, digamos, para merecer semejante barbaridad. Es increíble, pero sigue estando. Inclusive en el deseo de una diputada de defender el caso, qué sé yo, dijo como que ella se equivocó en elegir la familia, o hay como una cuestión en la comunicación que subyace todavía, aún con buena intención, ese machismo y ese patriarcado, ¿no? Claro, en esa línea es que nosotros también trabajamos internamente y tratamos de entender que hay generaciones que aún están muy asidos a digamos, desconstruirse, pero que de igual manera, no digo que no sea importante, pero nuestro foco está en la juventud, en donde realmente va a surgir el cambio. Trabajamos todos los días, militamos todos los días el feminismo y por lo tanto tratamos de que quede muy presente que estas cuestiones no se tratan desde ahí, desde el machismo, desde el que hizo, desde la culpabilización de la víctima, la revictimización de la víctima. Eso es algo muy grave, al igual que mostrar una y otra vez los medios cómo la habrían matado, los dedos, los chanchos. Es volver a matarla una y otra vez, y eso no tiene que seguir pasando. Y en el sentido de las generaciones más grandes, quiero invitarlas a que se unan, a que acompañen, porque si lo vemos desde la perspectiva de la familia y demás, todas tenemos una mujer que indudablemente está en peligro de sufrir violencia de género, ya sea cuando vaya a estudiar, cuando vaya a trabajar, cuando vaya a ser mandados a comprar carne. ¿Cuántas veces nos acosaron comprando carne? Es un montón. Entonces, desde ese lugar, por lo menos, si no se va a entender la parte de ESI, que es un poco más complicado, que de igual manera, si nos ponemos a hablar un ratito, yo creo que se entiende. Es más que nada el rechazo a la nueva generación, lo que genera esto del no querer aprender. Pero también hay un montón de gente grande que se acerca conmigo y me dice, yo quiero entender de qué se trata, quiero saber de qué se trata. Bueno, y ahí es donde nos ponemos re contentos y explicamos desde el amor, desde lo que nos tocó vivir, qué es, cómo se cambia, cómo se empieza a desconstruir. Acompañamos en el proceso. Yo tengo vecinas que nos encontramos en el negocio y que me preguntan, che, la otra vez me pasó tal cosa, ¿vos cómo decís que, o qué decís? Digo, no importa qué digo, vos pensalo desde tu perspectiva, desde tu familia, desde tus vivencias, si es justo o no, y si querés acompañar o no. Y desde ahí es que estamos tratando de cambiar esa mentalidad y también sumar a las personas jóvenes que por ahí dicen, sí, yo estoy de acuerdo con que no nos maten, pero no estoy de acuerdo con, no sé, con el aborto, por ejemplo. Bueno, tenemos un punto en común, que es que no queremos que nos maten. Empecemos a hablar desde ahí y involucrémonos. Por ahí a mí lo que se me reprochaba un montón es por qué tengo que tomar yo protagonismo de una lucha que es de todas. Y lo tuvimos que tomar porque nadie se movía, nadie hacía nada, a nadie le interesaba, estábamos siendo visibilizadas. Y en riesgo de escrachos que lo sufrí, en riesgo de insultos que lo sufrí, en riesgo de toda mi familia que, de nuevo, es incómodo, es peligroso, da miedo. De igual manera lo asumimos y llevamos a cabo marchas históricas en el pueblo, porque son históricas, nunca antes se vio. La llevamos a cabo y acompañamos desde nuestro lugar, que es Puerto Tirol, y que de nuevo tenemos que empezar a
tener un poco más de sentido de pertenencia, porque no puede ser que no estemos representados en muchas cuestiones desde Tirol. Más que molestar, mi intención es que se involucren. En ese sentido nos invitaron el domingo pasado, después de todas las marchas que organizamos y que llevamos a cabo, vecinos autoconvocados nos invitaron a hacer una intervención en el parquecito, en el espacio costanero, donde colgamos cintas rosadas, nos sacamos una foto con todos los carteles en apoyo al caso de Cecilia, pidiendo justicia, sin política partidaria. Pero en ese sentido también desde vecinos autoconvocados me preguntaban por qué yo tenía que agarrar el micrófono o por qué yo tenía que ir al frente de la marcha, y la respuesta es porque nadie más se involucró. Entonces, cuando vecinos autoconvocados en este caso tomaron la posta y empezaron a hablar del caso de Cecilia, nosotros y nosotros desde Vivas acompañamos todo totalmente con mucha energía, con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque la sociedad o otra parte de la sociedad, que en este caso eran un poco más grandes porque eran vecinos de Tirol, se interesaron y salieron a marchar, bueno, no marchar, hicieron una intervención, pero nos emociona un montón que esto se pueda seguir dando, y lejos de buscar protagonismo desde Vivas, lo que buscamos es que la sociedad se involucre, que pregunte que por qué pasan estas cosas, que también en la casa haya un debate de, ¿cómo nos estamos manejando? ¿Qué pasaría si a nuestra hija nos las matan de esa manera? Hacer digamos, mirar para adentro y ver la realidad y dejar de juzgar también un poco, porque sentimos eso en un momento. No es la cuestión, sabíamos que iba a pasar, y seguramente nos van a pasar un montón de otras cosas, innecesariamente, porque la lucha es en base a la unidad, en base a la perspectiva de género, en base a la igualdad, a la equidad, y desde ahí es que nosotras planteamos todo este tipo de luchas, ya sea acompañamiento, intervención, marcha, lo que sea, y llamamos al pueblo entero a que se levante y a que reclame por las cosas que incomodan, por las cosas que están mal, por las cosas que no deberían pasar. Bien, me gusta mucho poder charlar estos temas de esa manera, y es justo recordar también que todos los avances sociales en la historia de la humanidad y en nuestro país en particular vino por la militancia política, que no significa necesariamente que esa militancia sea partidaria, pero sí militancia política, puede ser sindical, por ejemplo. Es decir, que todos los avances en la sociedad y la conquista de derechos vinieron a través de la militancia. Es decir, nunca a través los independientes definieron nada ni avanzaron nada. Si fuese por los independientes, quizás viviríamos en la esclavitud todavía, porque no hubiera evolución, ni derechos laborales, ni derechos sociales, ni derechos civiles de las mujeres. Si no hubiesen mujeres militado, desde Alicia Moró de Justo, Evita Perón, o sea, pasando por muchas mujeres que militaron, ahora en la actualidad Cristina Fernández de Kirchner, o sea, muchas mujeres que militaron y pasaron por la Argentina, desde su lugar, sea desde un sector partidario o desde un sector social. Alicia Moró de Justo era del socialismo, pero militó por los derechos de las mujeres. O sea que sin militancia y sin protagonismo de algunas mujeres en la historia no hubiera habido avances sociales. O sea que en Puerto Tirol, lejos de cuestionar si hay compañeras que toman ese liderazgo, hay que acompañarlas y en todo caso tomarla uno también. Si tiene la idea de que, mira, yo no estoy de acuerdo que ella tome el micrófono, bueno, pelea por tomarlo, toma la voz también vos. Y algo lamentable que sucedió en esta disputa es el tema de la partidización, y es lamentable por cómo se usa, porque a mí me encantaría, sinceramente me encantaría que dijera, el Partido Justicialista dice, defiende a la familia de Cecilia, la Unión Cívica Radical acompaña a la familia de Cecilia, o que aparezca Cecilia en su momento, ¿no? Pero ahora justicia por Cecilia. Que todos los partidos políticos llevaran su cartel diciendo eso, sin querer sacar provecho de esas circunstancias, porque lo que realmente nos hacen miserables es cuando queremos sacar provecho o ventaja partidaria de un hecho tan dramático que nos cabe a todos, porque todos tenemos, o todes y todas tenemos hijos, hijes, hijas,
que pueden ser víctimas, y tenemos nietas que pueden ser víctimas de esta sociedad y de esta cultura machista y patriarcal, que le puede tocar a cualquiera, lamentablemente le puede tocar a cualquiera, y ahí sí que no importa qué sector partidario pertenezcan, y en particular esta vez cayó en una familia de políticos, pero antes cayó en la familia de un comerciante, antes cayó en la familia de uno religioso, antes, es decir, que no pasa mucho en las fuerzas de seguridad, muchísimo en las fuerzas de seguridad, lamentablemente. Es decir, que no importa dónde está la mujer, a cualquiera le puede tocar. Exacto, y en esa línea, lo que decías anteriormente, es que el mismo domingo empezamos a gestar, después de esta intervención, que fue solamente una foto, y luego nos corrimos a un costadito del Desconectarte, hicimos la primera reunión con el objetivo de crear la Mesa Multisectorial Feminista de Puerto Tirol, a la cual están invitadas todas las partes interesadas en trabajar sobre políticas que ayuden a la erradicación de la violencia de género y el acompañamiento de las víctimas de violencia de género desde la perspectiva de género. Es decir, la perspectiva de género va a ser la base desde donde se van a discutir las propuestas que se lleven a la misma mesa multisectorial. Por ejemplo, organización de marcha, organización de intervenciones con respecto a lo que tenga que ver con el feminismo, con, por ejemplo, el caso de femicidio de Cecilia. Desde ahí es que tenemos que juntarnos y llegar a un consenso y no hacer marcha y contramarcha, porque eso también destruye y separa y deja en segundo plano lo importante, que en este caso es la lucha para llegar a la verdad y a la justicia. Entonces, por este medio y por primera vez se comenta que invitamos a todas las partes que estén interesadas y obviamente vamos a enviar invitaciones formales cuando nos sentemos a hablar bien sobre este tema. Tuvimos la primera reunión recién, el día domingo, pero vamos a invitar a todas las partes que quieran ser, que quieran tener representación en esta mesa multisectorial, ya sea la parte de medios, la parte de política social, la parte de política partidaria, la parte de los comerciantes, de todas las partes del pueblo están invitadas para hablar de estos temas con perspectiva de género, en base a lo que es la erradicación de la violencia de género y el acompañamiento de las víctimas de violencia de género, para poder llegar a un consenso y trabajar en conjunto realmente sobre los temas que son necesarios que se pongan en la mesa y que realmente se haga un debate y que realmente haya una connotación. Espectacular, o sea que están convocados todos los partidos políticos también, organizaciones, o sea, nos parece importante. Veremos también en la radio si tenemos nuestra representante oficial en el espacio. Nos parece importante estar y aportar desde los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han tenido un rol importantísimo en este tema de Cecilia, para mal, digamos. Ojalá hubiese sido un tema para bien, ¿no? Porque han distorsionado la lucha feminista, han distorsionado el caso, han revictimizado a Cecilia. Ha sido lamentable el caso. A veces el gobierno se puede haber atrasado en la comunicación y rápidamente salir a fijar posición de solidaridad y acompañamiento a la mamá. Quizás eso fue un error de comunicación también del gobierno y que generó especulaciones también en torno a que cayó en la familia de un político. Y en esto vamos a decir, a Cecilia no la mató la política. A Cecilia la mató el machismo, la cultura machista, un sistema que tenemos de sociedad que no tiene que ver con la política. Porque también sirvió para estigmatizar a la política por un lado y estigmatizar a las organizaciones sociales que hacen un trabajo extraordinario. Incluso yo pude conocer el trabajo, cuando yo fui funcionario del Ministerio de Educación, el trabajo de la Escuela de Gestión Social del barrio merenciano. Y era un trabajo extraordinario. Les puedo decir la verdad que no hay que tirar todo a la basura lo que se hizo. Porque yo puedo decirles que la inclusión que yo vi de chicos con discapacidad era impresionante. Yo vi una promoción, se estaban recibiendo y vi montones de chicos con sillas de ruedas adelante. Eso no lo vi en ninguna otra escuela pública. Lo había visto en esa Escuela de Gestión Social. Entonces hay docentes que están trabajando ahí, hay personas comprometidas con la sociedad
que ya sabemos que si alguien es docente no es para enriquecerse precisamente que empiece a ser docente, y sin embargo tienen ese compromiso de estar ahí educando en chicos que habían sido expulsados del sistema de gestión estatal. Porque no entiende mucha gente por qué tanta escuela de gestión social. ¿Ese es un negocio político, un negocio partidario? No, no. Contienen a muchos chicos que ya sea por adicciones, por marginalidad, porque tienen que ir a trabajar, porque los padres están ausentes, por 1000 motivos, están en y terminan yendo al último lugar de contención en el sistema educativo, que es la escuela de gestión social, que lo ideal sería que no existan, como sería ideal que no existan los comedores, como sería ideal que no existan los refugios para mujeres violentadas, pero sin embargo tienen que existir en una sociedad que tiene todos estos flagelos que tenemos. Así que me parece importante decir esto, de que son dos cosas absolutamente diferentes. Queremos agradecerte, Agustina Silva, primero por el compromiso, porque sos una generación de militantes, de mujeres que pelean por sus derechos activamente, que aprovechamos el micrófono para invitar a todas las mujeres de Puerto Tirol que quieran sumarse, no importa la edad. Todo lo contrario, debería ser esto que atraviese a todas las generaciones y que dejemos a nuestras hijas y nietas otra sociedad aquí en Puerto Tirol. Te agradezco un montón, Gary, Meli, Vigna, siempre me invitan y siempre vengo con mucha alegría porque desde acá yo sé que se toman los temas con mucho respeto y vamos a seguir viniendo y también aportando a la radio en lo que podamos. Y de nuevo agradecemos un montón a la visibilización que se da a la lucha feminista de Puerto Tirol. Bueno, muchísimas gracias. Perdón que nos extendimos un poco más del horario. Nos volveremos a ver este día lunes a las 9 de la mañana para ver un poquito. Vamos a analizar también a nuestra independencia nacional en este lunes 10 de julio, que tendremos un programa donde un poco debatiremos aquí con seguramente integrantes de la comunidad de Puerto Tirol, de la comunidad educativa de Puerto Tirol, qué significa la independencia. Muchísimas gracias y será hasta este lunes. Te fuiste así de pronto, sin una despedida. Por eso me parece absurda tu partida. Mi corazón naufraga en un mundo de preguntas que duelen como heridas que no se cierran nunca. Mi corazón naufraga en un mundo de preguntas